Buenas noches, Gran Canaria, y bienvenido una vez más a este programa Ni Blanco ni Negro. También darle la bienvenida a la FM 94.8 como a todos los televidentes que nos ven por online www.canal13digital.com. A todos ellos, y sin más, vamos a comenzar a leerle una nota del programa que hoy vamos a debatir. El debate de hoy son los privilegios de los políticos y las puertas giratorias. Esas que cuando abandonan un puesto vuelven a meterse en Endesa, etc. Hay alguien también que al principio estoy de acuerdo con Patricia Hernández, recientemente elegida candidata al Parlamento Canario como jefa de gobierno de la fila socialista, en la cual dice Patricia Hernández afirmó que yo no he prometido cargo a nadie. Algunos acaban de perder y ya están hablando de puesto. Es una vergüenza. Es el lenguaje rancio y antiguo del viejo PSOE. Una forma de actuar que yo no comparto. Evidentemente, esta muchacha está joven, porque es joven, tiene 30 y algo años, está evidente que quiere un cambio dentro del PSOE. Ese cambio dentro del PSOE también lo quiere diferente toda la atención, no colarse por la puerta de atrás, que es lo que viene. Y hay un refrán que dice que según la cita de Bossuet, escritor francés, dice que la política es el equilibrio entre la gente que quiere entrar y la gente que quiere salir, que no quiere salir. Evidentemente eso nos pasa con multitud de cosas, como por ejemplo cuando deja el presidente de gobierno la gobernanza del país, luego se trata de filtrar por diferentes empresas políticas y tal. Pero evidentemente nosotros lo que queremos saber hoy en día es si la mesa de hoy puede saber si o podemos debatir o podemos dar nuestras opiniones en caso de estas puertas giratorias o yacimiento de empleo para los parados. Pero para los políticos es el yacimiento seguro de empleo, que quiere ir a una empresa, quiere ser representante de tal. Mire usted lo que costó Gallardón, solamente 2 días, y encontró en la jefatura como asesor en la jefatura de Estado de Madrid, parece que es, y entonces pues ahí están las cosas, que unos tardan 2 días y otros como Puyol, que pretende cobrar una pensión que a lo mejor tiene razón de tenerla, pero viendo cómo está no es el mejor momento, ni al peor tampoco, para reclamar la pensión de vejez de 2.900 euros casi. Evidentemente eso a todos los ciudadanos nos da en definitiva nos dan cierto temor y la clase política queda muy mal. Vamos a ver si logramos que la clase política vaya cambiando y vaya asimilando que a la política se va a servir, no a servirse de la política. Ese es el gran dilema que tenemos hoy en esta tertulia. Evidentemente, hoy tenemos los invitados nuestros de hoy y vamos a decir, para dar la bienvenida a este programa, a don Arcadio Domingo. Buenas noches y bien hallado, don Nicolás. Bien. También tenemos a don Carlos Ester, vicesecretario de Política sectorial del Partido Popular en Gran Canaria. Buenas noches y bienvenido, don Carlos. Muchísimas gracias, bien hallado también. Y como por último tenemos a don Heriberto Dávila, secretario de Comunicación de Nueva Canaria y representante de la Junta de Distrito Centro de la Palma de Gran Canaria. Bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Cómo ven ustedes? Yo le daría 1 minuto a cada uno para centrarnos en el debate de hoy, que es muy sangrante para mucha gente, muchos ciudadanos que no llegan a fin de mes y ven como que la clase política está privilegiada en algo. Quien quiera, don Carlos, por ejemplo, ¿qué le parece a usted como del Partido Popular? ¿Cómo es que los
los distintos miembros de la clase política, se va en esa puerta giratoria y cuando sale de un lado se mete en otro. Hombre, yo no veo que haya ningún tipo de problema en que puedan dejar un puesto de trabajo e incorporarse en otro. Si antes puso el ejemplo de Alberto Ruiz Gallardón acabó un ciclo político, evidentemente, él mismo lo anunció, dijo que su ciclo político había terminado y a partir de ahí él es libre o de volver a su oposición, que la tiene sacada por estudios, evidentemente, o estar en el mercado laboral pendiente a que se le llame para cualquier otro puesto. Es una persona con mucho conocimiento, con muchos años de experiencia al frente del Ayuntamiento de Madrid, al frente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y por lo tanto es un candidato válido para cualquier puesto de trabajo. En este caso ha sido para ese consejo asesor en la Comunidad Autónoma de Madrid y yo no veo ningún tipo de inconveniente al respecto. Otra cosa es que tengamos luego otros debates de que si el consejo asesor es útil, no es útil, puede ser o no puede ser. Pero ahora mismo es una persona que está dentro de un partido político y, como bien sabemos, pues funciona así. Tengo que decirle también que en ese consejo asesor está Joaquín Leguina, miembro del Partido Socialista, el cual, cuando estaba en la Comunidad Autónoma de Madrid en oposición, criticó mucho ese consejo asesor y ahora y forma parte de él. Eso es otra cosa también, porque una cosa es luego que critiques un órgano y luego digas, bueno, pues cuando me toca estar en el órgano sí estoy a favor de él. Yo creo que cualquier persona que esté en el mercado laboral y sea apto, válido y tenga las capacidades, puede estar. Y no quiere decir que por eso se le haya cometido ningún tipo de delito al respecto, porque se nombra de manera totalmente legal. No estamos hablando de delito, Ya, por eso. En ninguna manera. Lo que es ético o no es ético. Eso es otra cosa. Yo creo que estamos sí. Yo diciendo, creo que... por ejemplo, el señor Soria, cuando se vaya, que está gestionando industria, y se vaya de industria, va a aparecer en Resort siendo asesor político. Eso desde luego... asesor de Resort. Bueno, primero tengo que decir que el señor Soria sigue en política activa y seguirá muchos años más en política activa, aunque no le guste. Punto número 2. Oiga, eso que ha hecho es una suposición que usted piensa. Bueno, pero Felipe para intentar Felipe González, gente. Lo puede pensar gente, pero no puede pensar gente. Pero hasta que no sea, desde luego, es una demagogia sobre la mesa. Eso lo tengo muy claro. Don Arcadio, primero. Bueno, las sensaciones que hay con respecto a esto que se ha llamado popularmente como la puerta giratoria en la calle son bastante indignantes, es decir, y además con razón. Yo creo que es una mala práctica que efectivamente políticos muy conocidos, relevantes, gente que ha ocupado cargos de mucha importancia y de influencia en la vida política, económica y social de un país, en cuestión de prácticamente horas, se conviertan pues en parte de una empresa privada que no tiene nada que ver con el servicio público, que no es el caso de Gallardón, sino el caso de otros, ¿no? Pero en general, yo creo que esto habría que regularlo. Yo pienso que cualquier persona, y a nadie se le esconde, que está, bien sea de alcalde de una ciudad, o presidente de una comunidad, o presidente de un gobierno, ministro y tal, no cabe ninguna duda que tiene una cantidad de posibilidades de establecer, vamos a medir las palabras, tráfico de influencia con la sociedad civil, con la empresa privada, etcétera, etcétera. Pero el tráfico de influencia es un delito en España. Claro. Lo que pasa es que eso, lo del tráfico de influencia, habrá que demostrarlo y tal. En fin. Sería dicho de una forma, perdón, Arcadio, serían relaciones y contactos. Relaciones y contactos. Bueno. Entonces, yo creo que esto había que desterrarlo, aunque sea solo por un tema de ejemplaridad. Y más todavía cuando estamos viviendo una época en la que estamos con una situación económica gravísima, con una crisis tremenda y con un montón de gente en paro. Don Arcadio, todos no se lo podemos achacar la crisis. Mire usted, No, quiero decirte que la más en este puerta mundo... giratoria de la corrupción institucionalizada, de guante blanco al servicio de grandes empresas privadas, eso no es correcto. Eso es lo que ve la ciudadanía, que no puede ser.
Y eso lo que están pasando es asesores de Endesa, de Enel, de gas y todo eso. Eso Huele es lo mal, que no puede huele ser. mal. Huele mal, porque ha llevado gestión, ¿qué quiere decir? Que cuando está la gestión política tiene que hacer. Yo puse un ejemplo como Soria. Soria está defendiendo el tema del petróleo está teniendo el tema del petróleo. vamos a poner lícito ejemplo de lo que está reales Soria, que hayan pasado. No, que después no cuando de Soria no futuro, esté, pero vaya a estamos parar ahí. hablando de supuestos, cosas que no han sido y que igual ni serán. Bueno, pero, no serán, pero es lo que hablemos de hechos consumados. Es lo que opinamos muchísimos canarios. Dejamos la palabra a don Heriberto. No, ejemplos los hay muchísimos sin tener que inventar ninguno del futuro. Pero desde luego cuando la gente habla sobre el asunto de la clase política, lo primero que habría que también comentar es que hay muchas personas, donde me incluyo, yo tengo 40 años y jamás he estado en un puesto vinculado a cargo político, asesor, administración. O sea, hay mucha gente que se dedica a la política, en todos los partidos, en unos habrá menos y en otros habrá más, pero que se dedica a la política y que nunca ha trabajado, digamos, cobrando de la política. Lo digo porque muchas veces se generaliza en ese sentido de una forma global. O sea, me acuerdo de al principio que yo milité por primera vez en mi vida en un partido político, que fue hace 5 años, que tenía yo 35 años, y me encuentro por la calle a un viejo amigo y me dice, ya me enteré que estás trabajando en el ayuntamiento. Sí, le digo, ojalá, pues soy autónomo, pero no es el caso, ¿no? Entonces, sí, hay demasiados dimes y diretes en este asunto. ¿Eso significa que por desgracia en la política se han hecho las cosas bien? No, evidentemente no se han hecho bien, y yo creo que la clave es que la relación entre los negocios y la economía y la política no ha sido demasiado clara. O sea, no ha tenido luz y taquígrafos la relación entre las finanzas, entre los negocios, o los negocietes, como se le quiera llamar, y la política. De nuestro punto de vista, en muchas ocasiones, no ha habido una transparencia de la que ahora se empieza a hablar, y que sí creo que la crisis ha contribuido para que los ciudadanos se preocupen por eso. Porque por desgracia vivimos en un país donde en Valencia, en Lanzarote, en el sur de Gran Canaria y en otros sitios se ha votado a alcaldes imputados por corrupción, se ha votado masivamente por mayorías absolutas en la siguiente legislatura. O sea, nosotros hemos tenido un problema cultural donde hasta hace unos años la corrupción, digámoslo así, era una cuestión que no tenía tanta importancia. Y ahora, cuando está la crisis en marcha, la gente se preocupa mucho más. Y lo entiendo, y además es justo que así sea. Bien, vamos, si le parece, a la mesa, vamos a ver un vídeo que tenemos previsto que nos habla un poco de lo que es las mesas giratorias. El concepto ese, sí. Bien, adelante vídeo. Una vez que los políticos acaban su mandato, se incorporan como consultores a alguna de las empresas o bancos a los que han hecho un favor. Muchos de los altos directivos de empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers, JP Morgan, Morgan Stanley y los grupos energéticos terminan trabajando en los diferentes gobiernos y viceversa, confirmando una vez más la teoría de las puertas giratorias.
hemos visto lo que pasa. Es ministro que forma parte del Consejo de Administraciones de Empresas Privadas, Ángel Aceves en Iberdrola, Borrell en Abengoa, Felipe González en Gas Natural, Aznar en Endesa, Elena Salgado en Endesa también, Pedro Solve en él, que es de Endesa, y Gallardón, el último incorporado, que duró solamente 2 días para ser, o sea, dejando la cartera de ministro, con 3 años largo de ministro de Justicia, pues se fue inmediatamente a los brazos de consejos de la comunidad. Eso me parece a mí un poco mejor, pasar al consejo del Estado, consejo de eso me parece un poco mejor. En fin, ¿el debate está ahí? Yo te voy a decir una cosa primero. Previamente, antes de salir de ministro, no va directamente a una empresa. Los ministros... Tardó 2 días. No, tardó 2 años, porque 2 años son el tiempo de incompatibilidad que tiene cualquier ministro en poder incorporarse a una empresa privada. ¿Por qué? Porque tiene los conocimientos y tiene las acciones del último mandato tan recientes que tienen una incompatibilidad de 2 años para poder ejercer cualquier tipo de cargo privado en cualquier sitio. O sea, Gallardón no podía haber entrado nunca en una empresa privada, pero un consejo consultivo, que es un órgano que depende única y exclusivamente del nombramiento de la Asamblea de Madrid, es un cargo también político, pues, como bien dije antes, termina un ciclo de ministro, como bien dijo, pero no quiere decir que esté inhabilitado para desempeñar otro cargo político. El Consejo Consultivo de la Asamblea de Madrid es un cargo político. Don Carlos, usted me puede explicar una cosa. ¿Cómo Rato, siendo ministro de Aznar, Sí. inmediatamente después se fue al FMI, presidente de Caja Madrid, Bankia, imputado en una operación de salida de pero bolsa, eso no fue- Bankia, eso no fue y automáticamente por así. otro, Lo de por Bankia uso... Lo de Bankia fue Bankia muchos años tiene- después. Bueno, El Bankia fondo fue monetario- después, sí, pero la incompatibilidad... dejó el FMI. Pero, Nicolás, la incompatibilidad, claro, pero la incompatibilidad es de ministro a empresa privada. El Fondo Monetario Internacional es otro puesto y otro cargo totalmente diferente. Y aparte de Rato podemos ver el Sí, escándalo de pero las tarjetas que sepan opacas. que tienen Que, 2 en fin, años de incompatibilidad para poder incorporarse a cualquier tema privado y son el tiempo suficiente Sí, pero- como para que no tomen decisiones pero a lo que mejor- puedan vincular a esas empresas. Pero a lo mejor Carlos está de acuerdo conmigo, no lo sé, en que quizás hay que endurecer la incompatibilidad. Visto lo visto, claro, y puede no ser, solo sí, hablamos puede de ser. este tipo de temas, de Yo ahí un no te digo que no, ministro, yo ahí no te digo que no. de un ministro a un cargo en una empresa privada, sino también, por desgracia, yo creo que determinadas actitudes, que ser, aunque puede supuestamente hay un estatuto del asunto, por ejemplo en el Parlamento de Canarias, hay algunos diputados en el Parlamento de Canarias donde la incompatibilidad genera bastantes dudas, ¿no? O sea, si usted está cobrando 2.000 y pico euros por estar trabajando en el Parlamento de Canarias, lo que no se entiende muy bien es que, quitando que quieras escribir un libro y alguna cosa más de ese tipo, lo que no se entiende muy bien es que usted pueda trabajar, por ejemplo, de abogado para empresas turísticas, pueda trabajar de consultor. Yo eso no lo entiendo. No entiendo que alguien pueda estar en el Parlamento legislando y a la misma vez pueda estar asesorando a empresas. Sí, aquí hay que ser mucho más claro y mucho más rotundo con el régimen de incompatibilidades, ¿no? Eso sí, eso es el régimen de incompatibilidades y que de hecho ahora pues se han endurecido más después de los últimos casos. Pero eso no tiene nada que ver Sí, con el de los ministros, con el de los es ministros, otra porque la historia. enseñanza, por ejemplo, la universidad y cualquier tipo de enseñanza es compatible con todos los puestos, Sí, está así. con todos los puestos, y puede estar cobrando un sueldo de la universidad a su vez de ejercer o de maestro, o de político, o de director de una empresa, porque la única rama que es compatible con todos los cargos, tanto públicos como privados, es la enseñanza. Es el único puesto de trabajo que te permite Sí. compatibilizarlo y cobrar doble sueldo. Por lo tanto, eso es totalmente asequible y porque así está puesto en la ley, no es por otra cosa. Oye, ¿que hay que cambiar determinadas cosas? Oye, pues sí, habría que endurecer más incompatibilidades. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo. ¿Y que habría que revisarlo todo? Por supuesto, pero eso no quiere decir que ahora mismo no estén dentro del marco legal. No, No, son pero si cosas no, distintas. yo creo que efectivamente el marco legal, la gente no es tonta y tampoco se van a pillar los dedos, y en la medida en que puede estas cosas se estudian, se afina y luego pues se ejecutan.
Pero yo creo que tenemos que dar un salto un poco más allá, porque realmente si nos quedamos solo en esto, seguramente que además vamos a estar todos de acuerdo, los que estamos aquí por lo menos, que en efecto pues esto es un tema que, bueno, pues tiene muy mala prensa, de la manera con que se critican, pero luego después no es ilegal, porque eso está perfectamente medido, y todo ese tipo de cuestiones. Yo decía al principio que la situación actual es delicada, hay muchísima gente en paro, que no tiene, incluso a lo mejor incluso hasta las prestaciones agotadas, y ven cómo personas que no tienen necesidades, pues aparecen de pronto ganando más que lo que estaban ganando antes. Es decir, esto es una cosa que cuesta mucho trabajo de digerir. Pero es que además, yo creo que el paso que tenemos que dar es el siguiente, desde mi punto de vista. Primero, seguramente habrá que endurecer las medidas para que, en efecto, las personas que tienen un cargo relevante en la política y que, digamos, que ha presidido o dirigido consejos de administración públicos, donde se han dado muchísimos, en fin, contratos, concursos, etcétera, 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 debe estar una temporada apartado de ciertas actividades. Por ejemplo, la enseñanza que se ha puesto aquí de manifiesto. Hombre, fantástico, al día siguiente yo no vería nada mal que cualquiera de estas personas se incorporara a una cátedra de cualquier universidad, en cualquier sitio, porque seguro que sería muy interesante para los alumnos. Pero eso es otra... Y la incompatibilidad que puede existir entre los donde hay diputados negocio. que están Pero déjame acabar con la última idea. La última idea es, hay un montón de órganos en la administración pública, por ejemplo, los consejos consultivos, que habría que echarle un vistazo, porque probablemente hay que eliminar muchas pues órganos que son bastante inútiles y que cuestan mucho dinero a la administración. Es posible, es bastante posible. Por supuesto, pero ahí siempre hemos estado de acuerdo prácticamente. Y más en este tiempo. Todos los partidos, excepto Coalición Canaria, hemos estado de acuerdo en adelgazar la administración. Coalición Canaria es el único que no ha hecho eso, y siento que no haya ningún representante ahora mismo de Coalición Canaria. Sí, pero a nivel estatal también, Carlos, a nivel estatal, Carlos, ustedes han hablado de eliminación de la Diputación y se quedó en hablar. Es decir, es muy complicado después... ¿Pero por qué es complicado? Porque las diputaciones tienen para disolverlas tienes que remover mucha legislación al respecto. Tienes incluso que cambiar hasta la Constitución española. Pero lo que es las oficinas en Bruselas, determinados tipos que son superfluas y que las puedes eliminar y puedes ahorrar miles de euros e incluso cientos de miles de euros, que es una cosa tan fácil como decir, ya no lo cojo porque ni está legislado, ni está regido por ningún reglamento, ninguna orden, ni siquiera aprobado por el propio Parlamento, eso puedes eliminarlo de la noche a la mañana si le da la gana el presidente del gobierno. Y es a lo que vamos y a lo que se dice que se adelgace. Lo otro, hombre, eliminar las diputaciones es mucho más complicado, al igual que eliminar el Senado. ¿Tú crees que eliminar el Senado es llegar y decir, oiga, mañana nos cargamos el Senado? No, tendrías que cambiar, para empezar, la Constitución española y a ver cómo se cambia y llegar a un consenso, bueno, Carlos, sabiendo lo que hay. Usted, el PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en 2 semanas y cambiaron la Constitución española para el artículo 135, para pagar la deuda a Europa, todo el tema del 3% de déficit y demás. O sea, yo creo que el PSOE y el Partido Popular se podrían haber hecho un acuerdo hace muchos años para eliminar el Senado o para reconvertirlo en otra cosa que sirva de verdad, ¿no? Como el Senado de Estados Unidos, territorial o lo que sea. Pero desde luego que no se convierta en eso que es hoy en día el Senado, que es más bien un cementerio de elefantes, ¿no? De gente que se ha quedado un poco en un segundo round de la política, antiguos alcaldes, presidentes de comunidad, presidentes de diputaciones y demás, ¿no? Y ustedes se podían haber puesto de acuerdo para eso y para otras muchas cosas hace bastante tiempo. Si ahora se van a empezar a poner de acuerdo porque le ven las orejas al lobo, bienvenido sea, desde luego, porque no es tarde nunca, ¿no? Pero es verdad que en estas cuestiones se podían haber puesto de acuerdo hace tiempo, ¿no? Hay matices muy complicados, muy difíciles. Por ejemplo, el nuevo líder del Partido Socialista dice que toda esta gente que están ahí, que los diputados tienen que tener exclusividad para no ir a cargo, o sea, estando haciendo un deber de política, no después cuando llega a su provincia, a su sitio, esté en actividades ajenas a lo que es la política. Sí, la incompatibilidad. Está cambiando algo las cosas dentro de ahí. Creo que tiene que cambiar más. Lo que pasa que yo creo que debería de mirar más y cambiar todas las incompatibilidades. Don Nicolás, y hay una cosa clara. Se ha hecho una reforma ahora, una ley de reforma de administración pública. Ese tema no se ha metido claramente, se ha metido, verdad, pero de una forma harto complicada.
yo creo que era mucho más fácil el tema de los famosos sueldos de los dirigentes políticos o de los dirigentes de la administración. No puede ser que el alcalde de la villa donde tuve el honor de nacer, de Teror, cobre más que el presidente del gobierno. O sea, por supuesto. eso no puede ser. Y es fácil, es decir, es una legislación donde se diga, oiga, los alcaldes y los concejales de los pueblos de menos de 20.000 habitantes cobran tanto, los de menos de 50.000 cobran tanto, y los de más de 100.000 o de las grandes ciudades cobran Pero tanto, eso según su Eso responsabilidad. lo ha hecho el Partido Popular. No, pero no lo ha metido claramente, Carlos. Sí lo ha metido claramente. No, Carlos, está súper complicado. Háblate con los juristas que están estudiando la reforma y el problema es que no está claro y era mucho más fácil clarificarlo. Están hablándose de un porcentaje del sueldo del secretario de Estado, no sé, unas historias que la gente además no entiende. Sí, pero la ley que quiere aprobar el Partido Popular con respecto a eso estipula el límite de salario por población de los alcaldes y también el límite de concejales que deben tener un sueldo con respecto a los electos. A los electos. Por lo tanto, eso está claro dentro de la ley de transparencia y todo eso que están trabajando ahora y de la administración y todo esto. Es lo que está trabajando por parte del Partido Popular. Y yo ahí estoy de acuerdo contigo porque, oye, que se puede mejorar y perfilar de determinadas maneras, por supuesto, pero que es la línea en la que está trabajando el Partido Popular, eso es un hecho. O sea, que podemos mejorarla, todo es mejorable. Sí, todo es mejorable, siempre. Yo quiero también siempre. introducir otros elementos, por ejemplo, en esta mesa donde hay gente con inteligencia emocional muy alta como Carlos y Heriberto, que yo creo que aquí el asunto de hoy no tiene por qué ser polémico, más bien al contrario. Quizás habría que ponernos de acuerdo en qué cosas son más urgentes que otras. Pero yo creo que una vez y ya hemos cumplido 36 años desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, creo que llega el momento en que nos hagamos y aprovechar además la situación especial que estamos viviendo para hacer una revisión de todo esto. Yo he pensado mucho en estos días en relación a cuestiones que se pueden hacer, el problema catalán, el problema vasco, la tensión que hay política y social y económica en nuestro país. El problema canario es importante. El problema canario merece la pena que la próxima legislatura sea constituyente. No estaría nada mal. De hacer una revisión a todo lo que es el entramado jurídico administrativo, a procurar también que en efecto la independencia del Poder Judicial sea real, que está bastante apañada, y además también, y termino en esta primera, digamos, propuesta, que también los partidos políticos se lo hagan mirar, porque en España la disciplina del diputado, que usted nombraba antes, a las siglas del partido es exagerada. Eso ya no se lleva en ninguna parte de Europa. Es decir, la libertad del representante de los ciudadanos, bien sea por una isla, un distrito, un municipio, una provincia, debe ser con sus electores. Una vez elegido por un tiempo determinado, debe ser con sus electores. Esto que usted se convierta poco más o menos que en un traidor al partido si no vota exactamente lo que el partido indica en cada momento de legislarlo. A mí me parece que eso de no todas puede formas ser. Es muy cercano a los postulados de Nueva Canarias, Arcadio, el tema de la reforma constitucional. Porque nosotros creemos que ha llegado la hora de reformar la Constitución. Sí, pero vamos, dile a Román Rodríguez que se le escape un diputado y ahora es lo que hace. No, pero hay que legislarlo, hay que legislarlo. Y si hablamos de reforma electoral también, ¿En serio? Porque el problema que tú dices es, es que los diputados están, digamos, entre comillas, agarrados por los partidos. Sí, pero es que el problema es que el sistema electoral también genera eso. Si no modificamos el sistema electoral, lo tenemos complicado en ese sentido. Por eso. No, lo que me refería es que la reforma de la Constitución, y donde podría estar una reforma electoral, es básica para empezar a discutir y ponernos a discutir sobre un nuevo camino, porque yo creo que no se le puede tener miedo. El problema es que la siguiente legislatura creo que algunos van a tenerle miedo a eso. No, pero el problema es que he metido aquí el tema de la reforma electoral. La reforma electoral es un debate, yo creo ya perpetuo, porque desde luego llevamos varias legislaturas, yo creo que ya llevamos... Nunca será perfecto. Claro, entonces... pero hay que ir dando pasos en esa dirección. Yo creo que estamos un poco anquilosados, es mi opinión, ¿eh? Sí. Yo leo en comparación con otros parlamentos y yo no veo, yo veo que ahí hay más... Pero lo que no puede ser es que Don Elorza vote en contra o se abstuvo con el tema, por ejemplo, de la ley de abdicación del rey y se le multe. Por ejemplo. O sea, a ver, ¿cómo que se le multa? O sea,
se le multa, o sea, es una cosa evidente, o sea, que si, oye, usted vota en conciencia, y la conciencia introduce también que hay un programa electoral del partido, pero claro, introduce también otros parámetros que no son solo el asunto de la disciplina de partido. ¿Ven ustedes justa la pensión de los miembros del gobierno, que deberán tener el mismo régimen de pensiones que los ciudadanos, o es algo especial? Porque claro, ellos si cumplen 7 años, los diputados parece, ya tienen pensión vitalicia. O sea, La máxima, sí. La máxima. Teniendo 7 años, mientras que al trabajador normal y corriente le piden 45 años. Yo creo 35 que eso debería regularse para que fuera exactamente igual que la calle. Eso tiene un origen que tiene que ver con una democracia como se creó en España. O sea, es decir, el origen del tema de la famosa pensión vitalicia, como la quieran llamar, que no es exactamente así, pero bueno, el origen de esa pensión es que cuando se crean las Cortes Constituyentes, muchos de los diputados venían del exilio. No muchos, pero una parte importante venían del exilio. Entonces se crea esa pensión para, digamos de alguna forma, equilibrar con el pasado. Es una cuestión del pasado, del asunto de la dictadura, la guerra y demás, para equilibrar eso. ¿Eso ahora tiene sentido? No, no tiene sentido, desde luego. Entonces yo creo que habría que reformarlo. Es otra cosa más donde decir, oye, ¿le debemos cosas a la Constitución del 78? Sin duda, porque evidentemente hubo un paso adelante de este país, pero es una cuestión a reformar también, ¿no? Bueno, son temas que quedaron ahí y bueno, pues todo es reformable y todo hay que acordarlo y puede ser variable, ¿no? Evidentemente hay mejorarlo, ¿sabes? Mejorarlo por lo menos, como también la categoría o el excelentísimo señor. Si te pones 2 legislaturas ya eres de por vida excelentísimo señor. Ya eso ya hoy en día eso ya no lleva nada, ya el conde, el marqués. No, yo creo que esa fase ya está pasada totalmente. Sí, claro. Y bueno, y hoy en día, gracias a Dios, las clases sociales, pues ya no, esas diferencias sociales tan abismales, no hay más puertas giratorias. Pero eso yo creo que es un debate ya pasado y que debería, hombre, evidentemente, pues tocarse esos temas. Una de las cosas que a mí me llama la atención ahora mismo, por ejemplo, que yo creo que sí se habría que reformarlo, es el tema digamos, de la representación del político ante las Cortes. Actualmente en España es la provincia. Las circunscripciones son provinciales, pero es que la provincia es un ente administrativo que ya desapareció con las comunidades autónomas. Prácticamente no existe. En la península no exactamente, pero en Canarias es verdad que la provincia no tiene ninguna entidad. No, en Península también pasa lo mismo. En la península no se tiene entidad a la hora de hacer las listas. Sí, exacto. A nivel regional y a pero nivel tal, ¿no? Porque realmente las islas es diferente. Las islas tenemos el autogobierno y las de las circunscripciones tendrían que insulares. ser insulares. Una cosa sería si los cabildos insulares son los que realmente debería llevar, o parece que nadie quiere dejar, el gobierno de Canarias le cuesta trabajo dejarle a los cabildos, y a los cabildos le cuesta trabajo dejarle, eso había que legislarlo, pero había que señalar como los ingleses, que llevan mucho más tiempo que nosotros en esto de la democracia, que además dicen que la inventaron ellos, la moderna. Le cortaron la cabeza al rey, a partir de ahí siempre hubo democracia. Sí, y entonces, con el rey ya más, la digamos, como representación miedo. es por distritos electorales. Entonces, más controlado. Hay que determinar, pues yo creo que con un mapa, con toda tranquilidad, los nuevos distritos electorales y que los diputados se elijan por distritos electorales, que algo que sea más fácil de representar y que le permita además estar en contacto con la población o con sus electores, cosa que hoy no sucede. Se debe de acentuar la transparencia patrimonial de nuestros políticos, de nuestra gente. Sí, eso. Transparencia me refiero a que cuando se entra en un cargo público a servir al ciudadano se refleje lo que tiene. Yo creo que eso, y cuando salga también eso sí lo se ha haga. dado paso. Eso ya se ha dado un paso, evidentemente hay que llevarlo a mucho más porque muchas veces no todos los cargos, porque depende de cada administración también el que así lo considere más oportuno, o sea, el transparentar más o el transparentar menos, pero sí, yo creo que es un paso que ya se ha dado. El Parlamento de Canarias acaba de aprobar
el tema en la misma línea que el Congreso de Diputados. No, O sea, el Parlamento Canario no tenía aprobado el tema patrimonial y lo ha aprobado en la misma línea que el Congreso de Diputados. Efectivamente, yo creo que eso sí es positivo, sobre todo para reflejar delante del ciudadano que evidentemente la persona que llega, porque hay muchísimos políticos que somos honrados. O sea, no tengo yo ahí la necesidad de romper una lanza a favor de todos los políticos. Somos personas honradas que trabajamos, que tenemos un sueldo y que evidentemente defendemos los valores de una ciudadanía y es lo que queremos. Pero sí, por lo menos le permite al ciudadano comprobar que realmente esas personas que trabajan, que son responsables, que son personas honradas, pues siguen siéndolo una vez hayan terminado evidentemente su ciclo político. Bien, ya para ir finalizando, vamos, como siempre en este debate, vamos para conclusiones finales. Cada invitado dejarle esos 2 minutillos, lo pueden votar o no, para hablar del tema de la puerta giratoria según vuestro criterio. Bienvenido, empieza por ejemplo Nueva Canarias, que empiece Heriberto Dávila. No, nosotros creemos que sean dentro de, digamos, de la desazón que pueda tener una gran parte de la población, que es totalmente entendible por todo lo que ha pasado en estos años, una gran parte de los casos que están saliendo son de aquella famosa época de las vacas gordas, y nosotros creemos que desde luego lo que hace falta es que la gente participe más, que la gente esté más preocupada, como de hecho lo está actualmente, y eso lo que hará siempre es que haya más transparencia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos en la buena línea y que tienen que cambiar las cosas y que creemos que desde luego se están dando cambios. ¿Hacen falta más cambios? Sin duda hace falta más cambios para que la política todavía sea más transparente. Y además hace falta que ingrese gente nueva en la política y que además sería bastante sano no solo que ingresara gente nueva, sino que se fuera a los 8 años a su trabajo normal y corriente. Es decir, que haya relevo, ¿no? Porque a veces la gente tiene la impresión de que siempre están los mismos y eso también es negativo, ¿no? Bien. Don Arcadio. Sí, yo sí creo que estamos viviendo un momento histórico de cambios importantes en España en todos los niveles, económicos, sociales, políticos, sin ningún género de duda. Es decir, además en las elecciones de 2015, tanto las locales como las generales, a mí se me antojan que van a ser elecciones de cambios y de cambios de comportamiento. Hemos presenciado en los últimos tiempos demasiadas noticias desagradables que han puesto y están ahora mismo a la política en tela de juicio y está pues muy discutida y bajo mínimos en la estima de la ciudadanía, cuando debe ser un servicio muy estimado por cuanto son servicios a la comunidad que han de prestarse con vocación y con digamos, con deseo de servicio real. Nunca puede ser ni para enriquecerse ni para otro tipo de consideraciones. Yo creo que hay que aprovechar estos momentos para revisar, como dije antes, nuestro marco constitucional, nuestras propias normas políticas, nuestros propios reglamentos, y este momento me parece que no lo podemos dejar pasar y hay que aprovecharlo para que recuperar, porque es importantísimo, la credibilidad por parte de la ciudadanía hacia los políticos. Y si me permito una frase histórica, muy antigua, antiquísima, que decía aquello de la mujer del César no solo ha de ser honrada, sino además tiene que aparentarlo, pues esto hoy es muy vigente. O sea, no solamente hay que ser honrado, sino además tiene que ser visible, que sea transparente y que la ciudadanía esté, digamos, orgullosa de sus representantes. Don Carlos Ter, lo voy a interrumpir un momento. Usted va a dar su conclusión, pero a continuación háblenos un poco de la actividad final de esta semana del deporte que tiene Las Palmas de Gran Canaria. Perfecto. Bien, pues hable, tiene su tiempo. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, simplemente coincido con mis compañeros, ¿no? Se han dado plazos muy grandes y muy largos hacia la mayor transparencia de los políticos. Es cierto que durante estos últimos años hemos visto, aparte con la crisis económica, pues situaciones de caos en la política con respecto a casos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha desprestigiado mucho y ha hecho que la población pierda la confianza en la clase política en general, y también pues haya cambios en las tendencias, como bien ha dicho Arcadio. Va a haber unas elecciones y evidentemente ya en las últimas ha habido unos ciertos cambios de tendencia que, bueno, pues que evidentemente los partidos políticos debemos, y los que militamos en partidos políticos, debemos
intentar hacer ver a la ciudadanía, evidentemente, que estamos en desacuerdo de todo aquello que ha ido en contra de la política y de la buena política, que son los casos de corrupción. Eso, por supuesto, estamos totalmente en contra, y debemos recuperar la confianza por parte del ciudadano para que confíe realmente en la buena política, en aquella política que se hace, que se construye y que se trabaja en favor de los ciudadanos y en favor del bien general. En el caso como decíamos, y el tema que centrabas, que eran las puertas giratorias, en el caso del señor Gallardón, el señor Gallardón cerró, y voy a romper y voy a terminar rompiendo una lanza a favor del señor Gallardón. El señor Gallardón estaba en un ciclo político que era ser un ministro. Él abandonó su cargo de ministro, nunca dijo que iba a abandonar la política, dijo que abandonaba su cargo de ministro porque había terminado su ciclo político ahí, porque no vio, cumplía sus expectativas. En ese caso, el señor Gallardón dijo, oiga, yo aquí me retiro, dejo mi cargo a disposición, que fue lo que hizo el presidente del gobierno, y él se retiró. Automáticamente le salió una opción, otra opción política también, que es estar dentro de un órgano, de un consejo consultivo, como lo tiene el consejo consultivo, lo tiene el gobierno de Canarias, donde está nombrado, por ejemplo, Juan Carlos Alemán, que fue diputado en el Parlamento de Canarias, y automáticamente fue nombrado también miembro del Consejo Consultivo de Canarias. Son cargos políticos de representantes políticos, por lo tanto no es un cargo privado, ni es una empresa privada, o sea, sigue siendo un cargo político. Estamos hablando de un ciclo y hablamos de otro ciclo. Cierto es que podemos luego entrar en el debate, ¿está bien visto, mal visto, es mejor, es peor? Bueno, eso yo creo que es otro debate en el que todos sabemos la respuesta. Por lo tanto, yo entiendo que lo que tenemos que hacer todos, y en eso estamos de acuerdo todas las fuerzas políticas que hoy estamos aquí sentadas, que debemos trabajar por recuperar del ciudadano esa confianza en la política, que no vean la política como un sitio donde la gente se va a servir uno mismo, sino que la política, y yo es un concepto que siempre llevo por delante, los que estamos en política estamos para servir al ciudadano y no que el ciudadano nos sirva a nosotros. Y ahí dejo Bien, esta última intervención. Pues evidentemente hemos terminado el debate y yo estaba asustado que iba a abrir otra vez el debate y concluimos. Pero además le ofrezco la cámara para que diga el evento que hay este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. Pues don Nicolás, se lo agradezco mucho. Este fin de semana vamos a tener la segunda edición de lo que es la LPA Nairran. Es una carrera nocturna única en Las Palmas de Gran Canaria. En otros sitios de España y a nivel internacional ya hay carreras nocturnas de este calibre, pero esta es la segunda edición. En la primera edición tuvimos 3.000 corredores y en esta segunda edición vamos a tener 4.000 corredores. Ya es una carrera que se está escuchando a nivel nacional y a nivel internacional, ya viene gente incluso de fuera, de otras islas, también a correr y a participar en esta prueba. Entendemos que es una prueba que tiene mucho atractivo. Estamos a final del mes de octubre, donde en otros sitios de España hace un frío que pela. Aquí estamos incluso como ayer en sitios hasta con 42 grados y eso te permite que por la noche podamos correr, practicar ejercicio y tener el mejor clima del mundo. Es lo que pretendemos hacer, que esta prueba sea un referente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un referente a nivel económico, un referente a nivel turístico, un referente a nivel deportivo, y poco a poco estamos dando esos pasitos para que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sea lo que está siendo, una ciudad deportiva y reconocida y hablada de ella en todos los ámbitos a nivel internacional. Muchas gracias, don Carlos Estés. Ya lo saben ustedes, este fin de semana, pues el triatlón nocturno. Y a todos nuestros televidentes de la televisión online, Canal 13 Digital, pues también darle la buena noche. Y en la TDT, no se olviden ustedes que nos van a encontrar en el mismo dial que nos ven habitualmente, puesto que la nueva transformación es para la TDT, para las grandes cadenas, como las que son de la península, que tienen modificaciones de sus edificios. A nosotros nos seguirán viendo en la misma dial que nos han visto siempre. Decirle que en la Antena 3 y la Sexta y la televisión española pues tiene algunos cambios por la alta definición en HD. Entonces son nuevos canales que se incorporan y tendrán que reajustar su cadena.
A nosotros no nos preocupa, puesto que la cadena nuestra va a seguir sintonizada en el mismo sitio. Y sin más, y despedimos hasta hoy el programa Ni Blanco ni Negro. Y ya saben, ustedes han obtenido una información que les es válida para poder mantener sus propios criterios de información. Así que a toda Gran Canaria y a los que nos ven online, buenas noches.